el tema que hoy nos ocupa, sufrimiento y eutanasia. Precioso tema, miren. Este libro se llama Religión de los Espíritus. Es una obra extraordinaria. ¿Saben en qué consiste esta obra? Esta obra es el sustrato religioso del libro de los Espíritus. Durante 91 reuniones o sesiones enumeradas, dirigidas o conducidas por Emmanuel, el espíritu que guía a Chico Xavier, ellos tocaban un tema en especial sobre alguna cuestión vinculada al libro de los Espíritus. Así es este libro. Entonces, después de la reunión, después de debatir sobre algunos de los temas o cuestiones del libro de los Espíritus, tomadas previamente, Emmanuel, a través de Chico Xavier, enunciaba una reflexión, un mensaje o el análisis religioso del punto que se debatía. Y así surgió este libro, después de 91 reuniones del año 1959 o 58, 59, surge este libro, después de 91 reuniones. Extraordinario, precioso, se los recomiendo. Religión de los Espíritus, en función naturalmente del libro de los Espíritus. ¿Cuál es el sustrato religioso del libro de los Espíritus? Claro que a nosotros este tema nos gusta mucho porque nuestra casa tiene, dentro de las tres vertientes de la corriente espírita, tiene una marcada inclinación hacia el aspecto religioso, naturalmente. Por eso es que además nos gusta tanto. No olvidamos el aspecto científico y mucho menos el filosófico, pero el religioso nos vincula de una manera distinta y nosotros hacemos muchísimo hincapié en este sentido, en el aspecto religioso. Por eso también nos gusta tanto la obra Religión de los Espíritus. Así que los invitamos, quedan algunos en el precioso libro. Bueno, en uno de los capítulos que hoy vamos a tratar, Emmanuel lo ha denominado, Emmanuel es el espíritu guía que ha dictado infinidad de obras extraordinarias. No podría enunciarlas a todas, primero porque no las tengo todas en este momento presente, pero con decirles Pablo y Esteban, Ave Cristo, Renuncia, en fin, obras extraordinarias dictadas a través, hace 1000 años, obras dictadas a través de este ser tan notable que es Emmanuel, el mentor de Chico Xavier, una de las antenas psíquicas más poderosas que nos ha regalado Dios. Ha dictado también este libro, y este capítulo lo ha denominado Sufrimiento y Eutanasia. Y cuando hablamos de sufrimiento y eutanasia, se hace necesario hablar de dos conceptos previos al sufrimiento y la eutanasia. Uno de ellos es la salud, y por otro lado, el sentido que también vincula a la salud, no como contrapuesto, sino como vinculante a ella, que es la enfermedad. Por tanto, nosotros, antes de entrar o adentrarnos en este tema de la salud, del sufrimiento y la eutanasia, vamos a ir comentando algunos conceptos relativos para ir terminando finalmente la exposición hablando de estas dos cosas. Y finalmente, por supuesto, también, junto a la eutanasia, el suicidio. Bueno, pero para ir ordenándonos. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento y eutanasia, va a decir yo que hay una enfermedad atrás de todo esto, pero si hablamos de enfermedad, es necesario hablar de salud. Para la Organización Mundial de la Salud, esta tiene tres aspectos centrales: el equilibrio físico, el equilibrio psíquico y el equilibrio social. Es una definición que fue dada en el año 1948, enmarcando un concepto biopsicosocial. Pareciera ser que el ser humano no es solamente, desde la salud, aquel que no presenta características de enfermedad. Si la persona, aunque no presente características de enfermedad, no encuentra equilibrio desde lo biológico, lo psicológico y lo social, la salud no estaría presente, a pesar de que la persona no está enferma. Es un concepto por demás novedoso y fue por demás revolucionario, planteado en el año 1948. Hasta donde sé, no fue tan rápidamente aceptado este concepto, pero finalmente este concepto fue considerado de esta forma para felicidad de todos, porque la salud parece ser entonces que tiene que ver con estos tres aspectos: equilibrio en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Si no andamos bien en alguno de estos tres conceptos, nuestra salud no es íntegra, o en todo caso hay algo que le está afectando. ¿Sí? Pero la ciencia espírita viene a agregar un concepto más, que fortalece, que dignifica, que ennoblece este que dio la Organización Mundial de la Salud. Y desde la ciencia espírita decimos también que el equilibrio, además de biológico, psicológico y social, debe ser un equilibrio espiritual. Agregamos un concepto desde la ciencia espírita para, en todo caso,
no mejorar, sino que enriquecer que la Organización Mundial de la Salud nos ha planteado en 1948. ¿Y qué es esto del equilibrio espiritual? Nosotros entendemos que para conseguir la salud, este equilibrio espiritual se hace imprescindible. Y no es otra cosa que un proceso íntimo de reforma, o un proceso de reforma íntima. ¿En qué consiste? El proceso de reforma íntima básicamente tiene que ver con dejar de hacer todo aquello que nos hace mal, todo aquello que nos daña. Nosotros decíamos alguna vez que es inteligente cambiar, que hay urgencia en dejar de hacer todo aquello que nos daña. Hay urgencia en dejar de hacer todo aquello que nos daña. Cuando nosotros advertimos que algo no está bien, que algo no nos hace bien, para recobrar esta salud, nosotros necesitamos ese equilibrio espiritual. Y se produce a través de esta famosa reforma íntima. Todos, a poco que nos pongamos a analizar, todos, de Jesús para abajo, todos, tenemos algo que cambiar. Hay algo en nuestro íntimo que necesita ser modificado, todos. A veces podemos solos, a veces necesitaremos de terapia especializada. Naturalmente ofrecemos nuestra terapia espírita para esto, pero hay otros mecanismos que son muy válidos, muy útiles, que deben ser utilizados. Lo cierto es que hay urgencia de cambiar, hay urgencia en dejar de hacer aquello que nos daña. Si nosotros mantenemos ese estado de cosas, mientras sabemos que está mal lo que estamos haciendo, el equilibrio se pierde. Ese equilibrio necesario, sumado a que da la Organización Mundial de la Salud, si no existe desde el plano espiritual, esto que somos, esta alma que somos, en este cuerpo que tenemos, si ese equilibrio no lo tenemos, porque en todo caso nos dañamos con lo que hacemos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, el equilibrio se pierde y la salud también se requiebra. No hay manera de tener salud si no tenemos este equilibrio espiritual. Y decíamos que cuando hablamos de salud se hace necesario hablar de enfermedad, no porque sean cosas opuestas, sino porque son partes de la misma vida. Quien en algún momento no ha estado enfermo, y si alguien en algún momento no lo ha estado, es posible que lo esté. Es posible que lo esté. La enfermedad es parte de la vida misma, como la salud. A veces se está mejor, a veces no tanto, pero en definitiva, la salud por distintas razones puede verse afectada. Cuando la salud se ve afectada o aparece este desequilibrio en alguno de los 4 conceptos enunciados, entonces se hace presente la enfermedad. Y la enfermedad, dicen los médicos especialistas, fundamentalmente los médicos sociólogos, que la enfermedad es un proceso que se siente todo. Cuando nosotros estamos enfermos, todo está enfermo. Más allá de que la infección esté localizada, la enfermedad está localizada en algún lugar, en algún órgano, o en algún tejido, nosotros estamos todos enfermos cuando la enfermedad se hace presente. Entonces a los médicos sociólogos esto les ha permitido decir que la enfermedad en rigor de verdad tiene fases, etapas. Nos pareció interesantísimo esto para poder compartir con ustedes para llegar al punto al que queremos llegar. Parece ser que la enfermedad tiene una primera etapa en donde se experimenta el síntoma. Hay médicos en la sala, trabajadores de la salud que sabrán de qué les estoy hablando. Se experimenta el síntoma, me duele la cintura, y ahí empiezo a hacer yo, antes de ir al médico, un diagnóstico. Entonces, esto debe ser tal cosa. Trato de minimizarlo hasta que el dolor se empieza a hacer cada vez más seguro. Entonces, eso que era una pequeña molestia, llega un punto que ya no me deja ni caminar. Pero va a pasar. No, esto ya va a pasar. Y no pasa. Y muchas veces me automedico, muchas veces, no siempre. Y la cosa no pasa. Entonces, ahí aparece una segunda etapa. Entonces yo ya descubrí decir, no, esto viene en serio, voy a tener que hacer algo, porque el dolor se hace cada vez más fuerte, o la angustia se hace cada vez más fuerte. Tengo que hacer algo. Aparece la segunda etapa. Ahí se asume el papel del enfermo. Realmente, no, sí, lo que tengo y es grave. O por lo menos pinta para hacerlo. Algo voy a tener que hacer. Lo que no puedo es seguir pegándolo. Entonces, asumo la enfermedad. Una segunda etapa. Asumo la enfermedad. Yo sé que aquí hay muchas esposas que si yo les preguntara cuando sus maridos se enferman,
si ellas se dan cuenta y me digan, antes de que se enfermen, me doy cuenta, mucho antes. Porque hay maridos que asumen rápidamente su enfermedad, algunos más que otros que son un poquito más duritos, pero muchos asumen. Según las esposas, rápidamente asumimos los varones el papel de enfermo. No sé si están así, pero me lo dicen que es así. Dicen que es así, que enseguida el dolor se agudiza, que no se puede, que no se da más, que no se aguanta, y algunos que empiezan a pedir cosas que en otro momento no piden, ayudando a la enfermedad o ayudados por la enfermedad. Bueno, acá en este caso podemos decir que ya se ha asumido el papel de enfermo, pero aparece una tercera etapa, dicen los médicos sociólogos, y ahí se toma contacto con el agente de salud. Voy a tener que ir al médico. Sí, esto es para médico. Voy a tener que ir al médico. Y felizmente va al médico, que es el que nos tiene que atender siempre que nos duele el cuerpo. Siempre. Lo primero que hay que hacer es ir al médico. Más allá de que aparezcan otras alternativas, lo primero siempre es el médico. Decía un gran amigo mío, médico de él, hoy en el plano espiritual, no debemos olvidarnos nunca que la medicina fue puesta por Dios en la tierra. Por tanto, Dios nos ha puesto el médico en la tierra para que nosotros podamos recurrir a Él. Para eso están los médicos. Cuando nos duele algo, cuando hemos asumido después del síntoma, asumimos que estamos enfermos, ¿qué hay que hacer? Ir al médico. Lo primero, que es el que va a dar el diagnóstico preciso de aquello que nos está pasando. Después, la persona, una vez que ya ha tomado contacto, se hace dependiente naturalmente del servicio de salud, del hospital, la clínica o la atención privada. Empiezan los tratamientos, a veces más largos, a veces muy largos, pero bueno, necesarios. Hay que estar, se hace necesario el tratamiento. Lo cierto es que luego de esto aparece una quinta etapa, que es la recuperación o la aceptación de la enfermedad cuando la recuperación no es posible. De manera entonces que cuando hablamos de salud dábamos este concepto, las 4 características equilibradas que deben estar presentes. Cuando alguna de estas falta, decíamos que aparece la enfermedad como una alteración o como parte misma de la vida o una característica de la vida misma al lado de la salud. La enfermedad con este proceso, con estas etapas, y dicen también que una vez que nosotros empezamos el proceso de recuperación o de aceptación de la enfermedad, aparece la conducta del enfermo. Porque naturalmente una cuestión lógica y válida es la enfermedad y una cuestión distinta, dice Divaldo Franco, es el enfermo. No es lo mismo sentirse enfermo que estar enfermo. No es lo mismo, ya vamos a ir viendo. Pero lo cierto es que aparece una conducta con la enfermedad. O nuestra conducta cambia. Yo veo muchas sonrisas aquí cuando digo que nuestra conducta cambia. En general las sonrisas son picaronas de las esposas que estoy viendo. Veo caras menos serias también de algún marido que se siente identificado con lo que estoy diciendo. Pero aparecen conductas. La persona cambia la conducta. Estaba bien. Y hasta hace un rato, cuando me di cuenta de la enfermedad, ya dejé de estar bien. Ya las cosas no son iguales. ¿Será grave o no será grave? ¿Cuánto me quedará? Lo cierto es que aparece una conducta típica en la enfermedad que caracteriza a cada ser humano. Está presente. Y hay una reacción normal a esto. Bueno, tomaré el medicamento, haré la terapia necesaria, los controles, los análisis, veré qué tengo que hacer, si me tengo que operar, preguntaré al médico si es grave lo que tengo, que para él cuánto tiempo me queda. Si haré toda una serie de preguntas, y si no se las pregunto directo, se las pregunto indirectamente, y los médicos que están cancheros en esto, no te preocupes. Con esto, en general eso sucede. En general, los médicos hoy en día aciertan en un altísimo porcentaje respecto a la enfermedad o al medicamento con el que debe ser tratada. En un altísimo porcentaje la ciencia médica ha avanzado muchísimo. Esto es una reacción normal. Entonces estamos enfermos, vamos al médico, asumimos pasamos por esas 5 etapas y ya está, me tengo que curar. Y tengo una reacción normal. Pero puede haber una reacción que no es normal, que es desmedida, que es anómala. Y ahí la cuestión empieza a ponerse más seria, más grave. Mientras todo está en el marco de la normalidad, la aceptación, el tratamiento, el reposo, mientras está todo esto, mientras todo transcurre en
Pero a veces la enfermedad toma características de anomalía. La conducta del enfermo empieza a ser marcadamente distinta, peligrosamente distinta, para sí mismo o para otros. Y esa anomalía puede traer la rebeldía, que aún no estamos en un proceso de gravedad, pero la persona se rebela contra esto. ¿Por qué me pasó a mí? Justo a mí me tenía que pasar. Porque no podemos decir, ¿por qué a vos no? Nadie está ajeno a la enfermedad, nadie en este planeta, nadie. En cualquier momento nos podemos enfermar, en cualquier momento la enfermedad puede tomar características graves, en cualquier momento. No está en nuestras manos. Eso no lo manejamos. Podemos cuidarnos, tener una vida sana desde todo punto de vista, y sin embargo, como el pasado siempre está presente, a veces el pasado se hace presente y la enfermedad es una expiación, es algo que nos corresponde atravesar para sobrellevarlo. Sin embargo, la rebeldía toma características de anomalía y ya la enfermedad empieza a ser distinta. Las acusaciones, los médicos no saben, los médicos se equivocan. Y en verdad uno no está aceptando la versión. Uno no quiere ver de pronto esa realidad, ocultarse detrás de algún mecanismo de fuga y acusar a otros de lo que a uno le pasa. O la victimización. Estoy enfermo, pero es culpa de fulano o fulana, con lo que reniego, con las cosas que me hace hacer, que no entiende, que no hace, que no puede, que no sirve, hace que yo me enferme. La enfermedad me pertenece, así como la salud. Hasta aquí son reacciones anómalas, normales, que tienen un grado de gravedad, pero no tanto. El tema se complica cuando esa enfermedad trae otras derivaciones. Cuando el paciente ya se aleja de este estado de rebeldía, la rebeldía puede traer melancolía, la melancolía depresión, y la idea del suicidio empieza a hacerse presente. Y acá la cosa empieza a ser distinta. Arrancamos por esta definición de salud y enfermedad. Vimos las etapas, la enfermedad fue teniendo un curso, y ese curso no siempre es inconducible. Y la persona empieza a tener ideas de suicidio. Y aquí la cosa se hace verdaderamente compleja. Tan compleja que si nosotros tuviéramos la oportunidad de acceder a esa información, tenemos la obligación de informarle al ser humano lo grave de esto. Tan grave que Kardec se animó a preguntarle a los espíritus sobre este tema que vamos a compartir con ustedes. O lo otro, la eutanasia. La posibilidad que ante un proceso de enfermedad la persona decida que le provoque la muerte, anticiparle la muerte. Y ya vamos a ir viendo que la eutanasia no es muerte lenta, sino que es una anticipación de la muerte que por alguna razón Dios dispuso que se prolongara, sin perjuicio de lo cual la persona y quienes lo asisten, en muchos casos, contradiciendo el juramento socrático, hipocrático, Hipócrates, el padre de la medicina, que por sobre todas las cosas mandaba a defender la vida como sea. Muchos profesionales del área de la salud, contradiciendo este juramento hipocrático, que entre otras cosas condena la eutanasia, hacen abandono de este juramento y ayudan a esta decisión, entendemos, equivocada en dos sentidos, en el suicidio y en la eutanasia. Y ya vamos a ir viendo por qué, si nos da tiempo. En la pregunta 944 del Libro de los Espíritus y 957, que vamos a ver también, Kardec pregunta: ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? ¿Hay algo que a nosotros nos otorgue ese derecho? ¿Podemos disponer de esta nuestra vida? ¿Podemos hacerlo? Pregunta Kardec, pura y sencillamente. Y miren lo que contestan los espíritus al respecto. No. Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. No hay lugar a otra interpretación. ¿El hombre puede disponer sobre? No
lisa y llanamente. Así responden los espíritus. Si nosotros disponemos de nuestra vida a través del suicidio, lo que hacemos es transgredir la ley de Dios. Cada vez que transgredimos esta ley, naturalmente, las consecuencias se van a hacer presentes. Claro que nosotros en la vida podemos hacer lo que queramos. Lo que nunca podremos es evitar las consecuencias. Podemos hasta quitarnos la vida, si así lo deseamos. Naturalmente, las consecuencias van a estar presentes. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pregunta Kardec un poco más adelante al mundo espiritual. En la pregunta 957, ¿cuáles son en general las consecuencias del suicidio para el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu que se suicida? Es un tema precioso. Entonces, yo voy a hacer solamente mención a esto. Si alguna vez me gusta el tema, lo podemos dar más en extenso. Es precioso el tema, fundamentalmente por lo esclarecedor de la ciencia espírita. Y nosotros hemos acotado la respuesta es muchísimo más extensa, inclusive viene con un comentario final de Kardec que no tiene el provincia, pero los invito a que participen de él en el libro de los espíritus. Pero en síntesis, una síntesis que me atreví a hacer, dice los espíritus, las consecuencias son muy diversas. No hay penas fijas, pero son muy diversas. Esto es, consecuencias que pueden no estar en nuestro alcance, que no podemos imaginar. Consecuencias que son en general de sufrimiento. Consecuencias que pueden tener un lapso, un tiempo de duración que también nos haga parecer un sufrimiento eterno, un eterno presente de dolor. Todas razones más que válidas para evitar no solo la eutanasia, sino también el suicidio, como sea. Por supuesto que se ha hablado mucho de esto. Hay atenuantes, hay agravantes. No es lo mismo la persona que se quita la vida con sus alteraciones mentales manifiestas, o en estado de alcoholismo, o en estado de drogadicción, o en estado de enfermedad mental, aquella persona que goza de plenitud mental o de salud mental. Naturalmente las consecuencias van a ser distintas, pero siempre va a haber consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. Por tanto, de todas las formas, de la manera que se nos ocurra, como sea, como nos salga, el suicidio debe ser desalentado siempre. Siempre. No hay razones para hacer válido un suicidio y mucho menos para colaborar con un suicidio, dando los elementos para que esto sea posible. ¿Y la eutanasia, que es el tema que hoy nos ocupa? La eutanasia o muerte ayudada. En esto también tenemos que hacer una distinción importante. Cuando le preguntaron a Divaldo Franco cuál es la posición de la ciencia espírita respecto a la eutanasia, dijo desalentarla siempre. El espírita cristiano, como somos nosotros, tenemos la obligación de defender la vida, o sea, coincidiendo con el padre de la medicina, con Hipócrates. Debemos defenderla siempre, bajo cualquier circunstancia. No hay razones para defender la eutanasia, que no es muerte digna. La eutanasia es muerte anticipada. Esto es, nos estamos anticipando a algo que Dios dispuso debíamos atravesar, toda vez que el pasado siempre está presente. Por alguna razón del pasado, en este presente, me toca atravesar esa enfermedad de la que veníamos hablando y que exige de mi vida un valor y una entrega diferente al mecanismo de fuga que a lo mejor entiendo puedo encontrar con la eutanasia. No hay razones para la eutanasia. No existen razones. La muerte digna es otra cosa. La vida digna es otra cosa. ¿Qué ser humano en este mundo puede esgrimir el derecho de quitar la vida de otro ser humano? ¿Quién puede hacerlo? Pobre de aquel que considere que esto está en sus manos. ¿Cuántos casos la historia registra de seres que padeciendo enfermedades terminales han recobrado la salud? Y la han recobrado. Y esto existe, esto es real. Abundan los casos. Si la persona hubiese decidido la eutanasia o esta muerte anticipada, hay un proceso de purificación en función de que el pasado siempre está presente. Hay un proceso de purificación que no se lleva a cabo. Una situación que Dios previó en nosotros, un sufrimiento, si ustedes me permiten, tomando a Emmanuel en este capítulo que hablamos, un sufrimiento que Dios previó debíamos atravesar
como consecuencia de ese pasado que hoy se hace presente y que nosotros volvemos a cometer el mismo error, en este caso con la eutanasia, consintiendo que alguien nos quite la vida. La eutanasia no es muerte digna, es muerte anticipada, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Y nosotros pensamos, para finalizar, que es necesario hacer una distinción importante entre la eutanasia y la ortotanasia. La ortotanasia es cuando el ser humano mantiene su vida, pero sin someterse a tratamientos nuevos, a experimentación nueva, sino que él deja pasar por los tratamientos que vienen atravesando, respeta el tratamiento, fue la actitud que tuvo el Papa Juan Pablo II, respetando los tratamientos que él había dado, siguió trabajando hasta el último de sus días, con el tratamiento, sin someterse a nuevas pruebas y a nueva experimentación, dignificando la vida, que es lo que debemos hacer. Como espíritas, lo que debemos hacer es dignificar la vida. La ortotanasia es otra cosa, es mantenernos con el tratamiento médico adecuado, sin someternos de pronto a pruebas de experimentación que bienvenidos a los que quiera hacer, pero manteniendo siempre la vida como digna por delante. Si puedo vivir un minuto más, debo vivir un minuto más. Esa es una decisión que me corresponde, pero si decido lo contrario, tanto yo como aquel que me suministra los medios para que yo cometa este adelantamiento de la muerte, también estará cargando y estaré cargando, si lo hago, con la responsabilidad consecuente por el hecho equivocado. ¿Hasta aquí se entendió? Yo quiero compartir con ustedes una historia real para ir cerrando esta fresca reunión de esta tarde, pero muy placentera, por cierto. Hacia el año 1959, nuestro querido mentor, educador y amigo Divaldo Pereira Franco se encontraba en Río de Janeiro, previo a la etapa de divulgación doctrinal. En esa noche en la que se entrega al sueño, cuando él consigue emanciparse de su cuerpo, entra en sueño profundo y de pronto se ve en una región que al principio él no conoce, no ubica dónde está. Al poco de ahondar en la investigación psíquica, descubre que está en Palestina y que hay unas aguas preciosas en Palestina, bañadas por un cielo muy estrellado, con una higuera cerca cuyas ramas, dicen, tocan el agua del mar de Galilea. Mientras él queda en esa posición, casi extasiado, disfrutando de este ambiente, una figura excelsa se hace presente a través de un fenómeno de ideoplastía que el mundo espiritual superior le permite acceder. Esa figura, creada a través de la ideoplastía, vestida de un marrón similar a la arpillera, con un pelo largo, tocándole los hombros, que mira a 90 grados, lo hace darse cuenta que está delante de Jesús a través de la figura de la ideoplastía. Mira a los ojos a Jesús y siente que en una voz muy suave y con una manera, en una forma que para él resulta indescriptible, con una música de fondo que también lo envaga, siente que esta figura le dice: tú me amas. Y Divaldo casi que no puede responder, y por la costumbre ancestral traída de religiones ancestrales, intenta ponerse de rodillas delante de este ser. Casi que no puede contestarle. Y esa misma voz le dice: si tú me amas, debes olvidar todas las ofensas que te hicieron. La segunda pregunta que este ser le hace es esta: ¿tú me amas? Si me amas, debes perdonar todas las ofensas que te hacen. Y este ser extraordinario le hace una tercera pregunta: ¿tú me amas?
Si tú me amas, tendrás que perdonar todas las ofensas que te hagan en el futuro. Libardo no pudo seguir durmiendo cuando vuelve de esa situación. Se encuentra de pie de pronto en su habitación y nos dice con la precisión que Libardo lo caracteriza en cada una de sus exposiciones, que desde ese día y después de estas 3 preguntas, nunca jamás hubo una dificultad o una enfermedad que a él pudiera abatir. Que sean estas 3 preguntas las que nosotros en lo íntimo también podamos responder, para que en un futuro, en un presente y por un pasado, no haya enfermedades o dificultades que puedan abatirnos. Muchísimas gracias a todos por esta reunión tan